Nuevamente me presento, yo soy la doctora Karen Mesa Valencia, médico general, nutrióloga también, transmitiendo desde la bonita ciudad de Montreal, aquí en Canadá. Bueno, vamos a desarrollar el tema, es súper importante lo que le quiero platicar el día de hoy. No tanto porque yo quiero que usted se sumerja en el tedioso mundo de estar contando calorías para consumir su alimentación diaria, sino porque le quiero explicar por qué es tan importante el conteo calórico y cómo nos puede ayudar a súper importante de manejar. Pero para yo hablarle de conceptos y de conteos de calorías, le tengo primero que platicar sobre un concepto bien importante donde se fundamenta todo lo que le voy a contar. El gasto calórico. ¿Qué es el bendito gasto calórico? Maneje bien este concepto. Grábeselo en su cabecita. Gasto calórico, gasto calórico. Como le comentaba en los capítulos anteriores, las calorías son la unidad de la energía. Nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos necesita energía no solo para subsistir, para la supervivencia, para estar vivos, sino para todas las actividades que desarrollamos durante el día y a lo largo de la vida. Necesitamos energía. Es como que si fuéramos un vehículo, un automóvil, necesita combustible. Muchos aparatos eléctricos o electrónicos necesitan energía eléctrica para funcionar. Pues nosotros también necesitamos energía. No es como que vamos a estar funcionando sin tener un debido sustrato energético, y necesitamos energía las 24 horas del día. No es como que tampoco tenemos un switch de encendido y apagado. Por ejemplo, ahorita yo ya no voy a hacer nada, ya voy a descansar, entonces pongo el botón de off y ya me apagué, ya no gasté energía. Nuestro cuerpo, el de todos los seres vivos, necesita energía las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que mire qué importante es esto. Bueno, ¿de dónde obtenemos la energía? La mayoría, prácticamente toda, usted la obtiene de los alimentos. ¿Cómo? ¿Cómo llega esa energía? ¿Verdad? ¿Cómo pasan los alimentos a mi cuerpo? Eso ya lo vamos a platicar. Por eso le quería comentar sobre el gasto calórico, porque de ahí usted va a entender todo este concepto. Entonces, el alimento o los alimentos son los sustratos de donde yo voy a obtener nutrientes para el funcionamiento de mi cuerpo, y estos nutrientes, a su vez, mediante procesos fisiológicos y bioquímicos, se van a transformar en moléculas de energía que van a viajar a todas las partes donde se necesita. Realmente lo necesitamos en todo nuestro cuerpo. Hay órganos que necesitan más energía que otros. Por ejemplo, el cerebro, por excelencia, es el órgano que necesita más energía. De ahí van los pulmones, de ahí va todo el tejido musculoesquelético, o sea, los músculos, que son los que nos dan el movimiento y el sostén, que necesitan bastante energía. Pero todos los órganos necesitan este sustrato energético, y por eso es que es tan importante que nosotros consumamos alimentos. Entonces, la primera regla de la nutrición es que necesitamos consumir alimentos para obtener sustratos que nos permitan desarrollar moléculas de energía, que a su vez nos permitan desarrollar todos los procesos que se dan dentro de nuestro cuerpo, y también desarrollar todas esas actividades que son parte de nuestra vida diaria. Entonces, el gasto calórico, ¿de qué depende? ¿De qué factores? El gasto calórico, yo le puedo decir que es la sumatoria total de esa energía. Y déjeme también decirle que cada quien tiene su gasto calórico. ¿Qué significa eso? Que el gasto de energía que tengo yo no es igual al que tiene usted, que me está viendo, o el de su pareja, o el de su familiar, el de su amigo. Todos tenemos un gasto calórico diferente, que puede ser parecido, ¿verdad? Puede andar en el mismo rango, pero no es exactamente igual, porque depende de varios factores, de la combinación de esos factores, para determinar cuánta es la cantidad de energía traducida a calorías que necesita mi cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Se los voy a poner ahí en pantalla en una imagen para que usted lo vaya viendo mientras lo vamos platicando, lo vamos explicando, para que podamos comprender mejor los conceptos. Entonces, ahí está el cuadro en pantalla para que usted lo viera, donde
está el gasto calórico y los factores que influyen en él. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en el gasto calórico? Uno es la composición corporal. Yo ya le he platicado de composición corporal en los 2 capítulos anteriores. Es cómo está constituido mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué representa en el peso total mío? ¿Por qué está representado? Para poderlo decir así. Entonces, en el peso total mío está el peso de la grasa corporal, como le comentaba en capítulos anteriores. Está el peso de mi esqueleto, la musculatura, el peso del agua corporal. Entonces ahí eso es composición corporal, ¿verdad? Estamos compuestos de varios componentes, valga la redundancia. Entonces todo esto genera un peso total. Entonces, va a depender de la composición corporal. Por ejemplo, o biotipo, también le podemos llamar biotipo. Yo tengo un biotipo pequeño, póngale. Yo chiquitita, tengo a diferencia de otras personas que tienen una composición corporal más grande. Entonces, de eso va a depender. ¿Por qué? Porque aquí se lo voy a explicar a manera de que me entienda bien. No es lo mismo la cantidad de gasolina que va a necesitar un carro, un turismo pequeñito, ¿verdad? A un camión, por ejemplo, para que me lo pueda entender. Entonces, ¿quién va a necesitar más combustible? El camión, el tanque del camión va a ser más grande y por lo tanto, va a necesitar más combustible que el carrito pequeño. Entonces es igual. Alguien de composición corporal más grande que yo necesita más energía, más calorías, ¿verdad? Entonces, por ende, su gasto calórico es mayor al mío. Mayor. Entonces, para que entendamos ese punto que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? En cuanto al gasto calórico, influye la composición corporal. ¿Qué más influye o qué más determina el gasto calórico? Bueno, el peso total. También aquí vamos, es parecido al ejemplo que le daba, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo alguien que pese 140 libras a alguien que pese 200 libras. Tienen un gasto calórico diferente. El que pesa 200 libras va a tener un gasto calórico mayor al que pesa 140 o 120 libras, por ejemplo. Entonces, eso es otro factor que influye muchísimo en el gasto calórico. Otro es la actividad física. Esto es súper importante. Esto es pero básico que usted lo entienda. Entre menor actividad física hace usted, menor es su gasto calórico. Entonces no es lo mismo el gasto calórico de un atleta de alto rendimiento que una persona que trabaja 8 horas en una oficina sentado con movimiento bien poco, ¿verdad? O prácticamente nulo. Entonces ahí hay variación en el gasto calórico. Otro es el ejercicio físico. ¿Qué es esto? Porque mire, yo se lo decía en capítulos anteriores que no es lo mismo actividad física que ejercicio físico. Entonces, en la actividad física, pues podemos incluir todo, absolutamente todo, ¿verdad? Actividad física puede ser que yo esté barriendo, trapeando mi casa. Actividad física es, por ejemplo, que yo esté haciendo algún trabajo que requiere un poco de fuerza. Eso, actividad física. Ejercicio físico, pues ya es, como le explicaba en el capítulo anterior, todo aquello que nos eleve la frecuencia cardíaca. Actividad física que nos eleve la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Arriba de cierto rango, que dure más de 30 minutos y que sea continuo. Eso es ejercicio. Entonces, no es lo mismo el gasto calórico de una persona que hace bastante ejercicio contra una persona que prácticamente no hace nada de ejercicio. Ahí hay variación del gasto calórico. Ya vamos a seguir platicando más a fondo cómo se calcula ese gasto calórico. La edad también es importante en esto del gasto calórico. El gasto calórico va a ser muy diferente entre un bebé, un adolescente, una persona adulta en la edad media y un adulto mayor. Entre los 4 grupos etarios hay diferencia en el gasto calórico. Obviamente el gasto calórico de una persona en tercera edad va a ser menor que un adolescente, para ponerle un ejemplo. Entonces también ahí hay variación. Y otro factor que influye en el gasto calórico es la estatura, la talla o la altura, como usted lo quiere llamar. Entonces no es lo mismo el gasto calórico para una persona como yo, que mide 1,52 m, a una persona que mide 1,80 m, o otra persona que mide 1,90 m. El gasto calórico es mayor en este tipo de factores que influyen en el gasto calórico directamente y que lo afectan. ¿Cómo lo afectan? Bueno, que van a determinar cuánto es el gasto calórico de cada persona. Entonces, esos factores son bien importantes.
Por eso es que le digo que el gasto calórico de persona a persona va a variar. Va a variar porque no todos tenemos la misma combinación de factores. La talla, el peso, la composición corporal, la actividad física que hacemos, si hacemos o no ejercicio, la edad. Todo es una serie de combinación para determinar nuestro gasto calórico, que el gasto calórico al final viene a ser la cantidad de energía que necesita mi cuerpo. Así se lo puedo decir en palabras súper sencillas. Que necesita mi cuerpo, uno, para existir, para sobrevivir, para estar vivo, y dos, para realizar toda mi actividad en 24 horas. Todo lo que yo hago en 24 horas. Entonces, ya tenemos el concepto de gasto calórico. Ya sabemos que va a ser diferente o variable para cada persona. Ya sabemos que la medida o la unidad de medida del gasto calórico es la caloría, que es la unidad de energía. Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Bueno, ¿cómo se divide ese gasto calórico? ¿En qué gasta energía mi cuerpo? ¿Cómo la gasta? ¿Cuánto gasta por estar vivo? ¿Cuánto gasta por hacer actividad? ¿Cuánto gasta en otros procesos que se dan internamente? De eso le voy a platicar ahorita y vamos a poner otra imagen para que nos podamos orientar. Usted sabe que la memoria fotográfica es la mejor. Entonces, vamos a ver el gasto calórico diario, o sea, el que se da en 24 horas, ¿cómo se va a dividir? Entonces, tenemos el gasto calórico energético en reposo, que nosotros le llamamos tasa metabólica basal. Así le llamamos ya en nombre científico, tasa metabólica basal, que más que todo le está hablando del gasto energético que hace mi cuerpo en reposo, solo para llevar a cabo todos los procesos químicos, fisiológicos que se dan dentro de mi organismo. Entonces, ese es la tasa metabólica basal o el gasto energético en reposo. Como quien dice, solo por existir, solo por estar aquí en esta tierra. Y tenemos también el efecto térmico de los alimentos. ¿Qué es eso, doctora? Entonces, el efecto térmico de los alimentos es que cada vez que nosotros consumimos alimentos, obviamente usted sabe que se activa el proceso de la digestión, el proceso digestivo, de que ingerimos, que pasa por la boca, va por todo el tracto digestivo hasta que los productos de desecho salen. Entonces, en ese trabajo que realiza nuestro cuerpo, hay un gasto de energía, porque hay un gasto térmico. La energía es calor, así lo podemos decir. Vamos a ver si más adelante yo le aclaro bien el concepto, pero la energía emite calor. Entonces, ese gasto energético que hace mi cuerpo por procesar todo ese alimento genera calor y eso se le llama efecto térmico de los alimentos y también es un gasto de energía. Ya le voy a contar en qué porcentaje anda cada gasto. Y tenemos el gasto por actividad física, o sea, todo lo que yo hago. Ya le comenté que actividad física es todo lo que yo hago en 24 horas, desde que yo me levanto, me baño, me cambio, voy a trabajar, si trabajo fuera de casa, me quedo en casa haciendo trabajo doméstico. Todo lo que yo hago, toda la actividad, peinarme, bañarme, cambiarme, hablar, todo, cuidar a mis hijos, todo. Esto es actividad física, incluida el ejercicio, obviamente, ¿verdad? Si yo tengo hábito regular de ejercicio. Entonces, son 3 componentes bien importantes para recapitular. Uno es el gasto energético en reposo, que se le llama tasa metabólica basal o metabolismo basal. Está el gasto efectuado por el efecto térmico de los alimentos, que es la energía de la digestión, transporte metabólico y depósito de nutrientes. Entonces hay un gasto de energía en todo ese proceso y es el otro acompañante, que es la actividad física o estilo de vida, todo lo que yo hago en mi diario vivir. Ahí está dividido el gasto calórico, pero porcentualmente, ¿cómo va esto? ¿En qué gasto más? ¿En qué gasta mi cuerpo más? Entonces, aquí tenemos otro cuadrito para que nos podamos orientar. Ya le di yo 3 grandes componentes, ¿verdad? Entonces, el primero que usted está viendo en el cuadro es el de 0 a 10%, que ese es el gasto de la termogénesis de los alimentos. Entonces, en ese proceso que yo le comentaba,
en el que los alimentos se van transformando hasta liberar nutrientes y por ende producir energía, también paradójicamente hay un gasto energético. Entonces, eso se llama termogénesis de los alimentos y gasta aproximadamente, en promedio, yo podría decir que del 5 al 10% del total de la energía obtenida en el gasto calórico. Está también otro apartadito que usted está viendo ahí que dice 10% y de 15 a 30%. Estos dos van de la mano porque uno es el efecto térmico del ejercicio físico y la termogénesis del movimiento fuera del ejercicio, o sea, de la actividad física. Entonces, en el cuadrito que usted está viendo en pantalla, lo tenemos ahí dividido en porcentajes para que usted vaya viendo cuánto es el porcentaje de gasto de energía de cada una de las actividades o de procesos que yo le describí anteriormente. Entonces, si usted mira ahí, el que representa el mayor gasto energético, o sea, en lo que más gasta energía mi organismo, es en la tasa metabólica basal o el gasto metabólico basal o el gasto de energía en reposo. Solo por todos los procesos que se dan en mi organismo, solo para mantener este cuerpo encendido 24/7, se hace un gasto de aproximadamente el 60 al 75% del total de la energía del gasto calórico de 24 horas. En palabras más sencillas, en lo que más gasta energía mi organismo es en mantenerse vivo, en que se mantengan todos los procesos orgánicos. Ahí está. También vemos en el cuadrito otras subdivisiones donde dice ahí un 10%, es el efecto térmico de los alimentos que le mencionaba, que durante el proceso de digestión también hay un gasto de energía y generación de calor, por eso se le llama efecto térmico, que representa aproximadamente un 10% del gasto total. Y tenemos ahí otras subdivisiones, una que dice de 0 a 10% y otra que dice de 15 a 30%, que está relacionado con el ejercicio y la actividad física. Ahí está en pantalla y ahí usted puede ver la explicación. Entonces, ya vimos qué es el gasto energético, ya vimos qué componentes tienen y en qué porcentaje se gasta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos también algunas actividades, ahí de ejemplo, se las voy a poner en pantalla, de más o menos cuánto se gasta en calorías en cada actividad física. Entonces, toda actividad física tiene un gasto. Obviamente, desde el momento en que yo estoy hablando aquí con ustedes, aunque esté sentada, estoy teniendo un gasto energético. Puede que no sea muy elevado. Póngale que no sea exageradamente elevado, que a lo mejor solo esté gastando 10, 15 calorías en esta plática que estoy teniendo con ustedes, pero es gasto, al final es gasto. Entonces va a depender de la actividad, la cantidad de calorías que usted gaste o consuma para poder generar movimiento. Le comentaba minutos atrás que hay ciertos órganos que tienen mayor gasto energético que otros. El cerebro, por excelencia, el que tiene un mayor gasto energético, es al que tenemos que estar dándole más energía. Le decía que después los pulmones, porque se mantienen en respiración las 24 horas, ¿verdad? En realidad, los que hacen el movimiento son los músculos intercostales y los pectorales, ¿verdad? Pero los pulmones están trabajando ahí 24/7, haciendo el intercambio gaseoso, y la musculatura es el tercero en gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la musculatura es la que nos da todo el movimiento y el sostén. A menos que estemos totalmente en una cama acostados, pues puede ser que el gasto de los músculos sea bien bajo, pero si no, hay un gasto de la musculatura solo por los movimientos que estoy haciendo, por mantenerme sentada o por caminar, por correr, por todo lo que genere, todo lo que sea actividad. Entonces, ahí está. Vemos en pantalla varios tipos de actividades, desde actividades domésticas normales, y cuánto generan. Por ejemplo, el saltar la cuerda le dice que aproximadamente 258 calorías. Obviamente que no solo porque ya salté la cuerda 5 minutos gasté 258 calorías, sino que
va a depender también del tiempo que usted haga esa actividad. Entonces ahí usted lo mira en pantalla, donde por ejemplo saltar la cuerda le hace trabajar aproximadamente 20 músculos, yo creo que hasta más. Entonces obviamente eso genera gasto de energía y por ende gasto de calorías. Pero ¿cómo se hacen todos esos cálculos? La doctora ya nos contó y nos comentó del gasto calórico, pero ¿cómo sé yo cuánto es lo que yo necesito de energía? ¿Cuál es mi gasto calórico? Entonces, de eso le voy a platicar ahorita. Existen varias fórmulas. Nosotros en nutrición, en el área de nutrición, tenemos varias fórmulas con las que trabajamos para calcular el gasto calórico. Mire, déjeme decirle algo. Es prácticamente imposible o bien difícil poder calcular exactamente el gasto calórico suyo de cada día. Es bien difícil. Es súper difícil porque usted no hace exactamente lo mismo, no hace exactamente los mismos movimientos todos los días. Puede variar de un día a otro, pero hay maneras de sacar cálculos aproximados del gasto calórico, aproximaditos. Tal vez no iguales, no exactitos, pero sí aproximados. Existen algunas técnicas ya más avanzadas, por ejemplo, nosotros le llamamos calorimetría indirecta, que es la medición termogénica o de calor, porque recuerde que yo le dije de que la energía genera calor. Entonces se hace una medición térmica de nuestro cuerpo para sacar un cálculo lo más aproximado posible al gasto energético que necesita usted en 24 horas. Pero no todo el mundo puede hacer esa calorimetría indirecta, ¿verdad? Entonces existen maneras, existen fórmulas de hacer cálculos aproximados, muy aproximados al consumo energético suyo. Es como sacar un promedio, póngale así, es como sacar un promedio para así determinar cuántas son las calorías que usted debe consumir, o sea, calorías que están relacionadas con la alimentación o que usted consume para poder llegar al gasto energético que necesita su cuerpo. ¿Cuál es el gasto? O sea, ¿cuál es lo ideal en esto? Que lo que usted consuma, que las calorías que usted consuma, que están representadas en los alimentos, sean exactamente las que usted gaste a lo largo del día. ¿Por qué le digo esto? Porque por eso es que se dan los problemas de sobrepeso, de exceso de peso, exceso de grasa o inclusive los problemas de bajo peso. Porque posiblemente, o es lo más probable, estamos consumiendo más calorías de las que estamos gastando y por eso estamos ganando peso, o en caso contrario, en el bajo peso estamos consumiendo menos calorías que las que estamos necesitando para gastar para todo el proceso del diario vivir. Entonces obviamente el cuerpo va a empezar a utilizar de las reservas. Ya le voy platicando eso de las reservas energéticas también. Entonces en pantalla le voy a poner dos fórmulas. La que más usamos nosotros en nutrición, sobre todo en pacientes que no tienen patologías o no tienen enfermedades, se llama Harris-Benedict. Entonces ahí está en pantalla para que usted la vea. Que son fórmulas o cálculos que inclusive usted los puede hacer. Si usted sabe ahí matemáticas, puede hacerlo. Puede sacar los cálculos. En nutrición, por eso es que es tan importante la consulta nutricional, porque en nutrición nosotros hacemos los cálculos para usted. Por eso es que se hace un recuento exhaustivo de la historia clínica para poder sacar por medio de la fórmula ese gasto. Por eso se le toman sus medidas antropométricas, el peso, la talla, la edad, y se hacen los cálculos para sacarlo aproximado. Ahorita en la era actual pues ya hay softwares que nos ayudan bastante a sacar esos cálculos. Pero en nutrición nos enseñan a sacarlo manual, a estar sacando manual, porque imagínense que una vez que usted, que se le obtiene su gasto calórico, o sea, el promedio de calorías que usted necesita para subsistir, de ahí viene la parte de la distribución de esas calorías en los alimentos para poder llegar a la cifra lo más aproximada posible de gasto energético y así mantener el peso, si lo que queremos mantenerlo, o llegar a otras metas por medio de ciertos conceptos que le voy a explicar un poquito más adelante. Ok, si usted mira detenidamente la imagen de las fórmulas de Harris-Benedict, podrá notar que hay una fórmula para mujeres y hay una fórmula para hombres. ¿Por qué esto? Porque el gasto calórico también
se ve influenciado por el sexo. El gasto calórico, póngale que en la mayoría de los casos va a ser mayor en los hombres que en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Por varios factores. Porque el hombre tiene más masa muscular, nosotros tenemos más tejido adiposo, tejido graso. Entonces ahí hay cierta diferenciación y por ende el hombre va a tener un mayor gasto calórico. Porque, como le decía, la musculatura es uno de los órganos, porque sí, son órganos que más consumen energía. Entonces, si hay más musculatura, va a haber mayor consumo de energía y por ende mayor gasto energético. Entonces hay diferencias entre hombres y entre mujeres. Entonces usted lo mira ahí en pantalla, las fórmulas, y verá que hay diferencia. Entonces también ahí le da un ejemplo para que podamos entender mejor los conceptos, y es que le dice ahí que un hombre que tenga un peso aproximado de 80 kilogramos y una altura de 1,90 m, estamos hablando de un hombre alto, y de 35 años de edad, se le hace el cálculo de fórmulas. Ahí está el cálculo, donde la fórmula de los hombres esta es la tasa metabólica basal. Esto que estamos sacando ahorita es el gasto en reposo. Ya le voy a enseñar cómo se saca el gasto ya energético de la actividad física. Entonces, en la de los hombres, por ejemplo, es el peso en kilogramos por 10 más la altura en centímetros por 6.25 menos la edad por 5 y toda esta cifra más 5. Así es esa fórmula, ¿verdad? Entonces son fórmulas matemáticas. En el ejemplo que tenemos del hombre que pesa 80 kilogramos, que mide 1,90 m y que tiene 35 años, si aplicamos la fórmula, vamos a ver que le genera un gasto calórico en reposo o tasa energética basal de 1817.5 calorías aproximadamente. Entonces, solo por existir, solo para que funcione su organismo, este hombre necesita un poco más de 1,800 calorías. Pero ahí viene la otra parte. ¿Cuánto gasta en actividad física? Yo ya le dije que el 60-75% se va en el gasto basal, o sea, en el gasto de las funciones corporales, pero en la actividad física estábamos hablando de un 15-30% porque es variable, la actividad física es variable para cada quien, pero también hay fórmulas para determinar el gasto de actividad física. Entonces las vamos a poner ahí en pantalla para que usted las pueda ver. Mire, usted las puede utilizar, honestamente que sí, pero siempre es bien importante acudir al control, a la consulta nutricional, porque pues somos los expertos los que podemos hacer estos cálculos todavía más adecuadamente, pero yo siento que es mi deber enseñarle por qué de las cosas y las situaciones. Entonces, ahí tenemos que vamos a ajustar eso que nos salió de tasa metabólica basal con la actividad física. Por eso es que bien importante en el control nutricional, siempre lo hacemos, le preguntamos a los pacientes: ¿hace actividad física? Sí, doctora, sí hago. ¿Qué tipo de actividad física hace? ¿Hace ejercicio físico? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo? Y con qué constancia lo hace. Entonces, ¿para qué me sirve a mí toda esa información? Para hacer un cálculo también aproximado, lo más aproximado posible, del gasto energético de la actividad física. Entonces, ahí hay fórmulas, mírela usted ahí en pantalla, con un como cuadro para determinar. Entonces, a las personas con poca o ningún ejercicio, la tasa metabólica basal la vamos a multiplicar por 1.2%. Por ejemplo, en las personas que hacen ejercicio ligero, o sea, 1 a 3 días por semana, las calorías diarias las vamos a sacar con la tasa metabólica basal por 1.375 y así vamos, ¿verdad? El ejercicio moderado, ejercicio fuerte y ejercicio profesional o extremo, los deportes de extremo, donde, por ejemplo, en el ejercicio ya profesionales de los atletas y deportistas, la tasa metabólica basal la vamos a multiplicar por 1.9. Tenemos nosotros también en el área de nutrición
escalas con datos específicos para clasificar la actividad suya. ¿Cómo sé yo que la actividad suya es ligera, moderada o es profesional? Entonces, con ciertas preguntas que se hacen y cierta tabla, nosotros la calculamos y decimos, este paciente tiene una tasa de actividad física ligera, entonces ya se multiplica por 1.375. La tasa metabólica basal que ya obtuvimos con las otras fórmulas de, por ejemplo, Harris-Benedict. Hay otras fórmulas, pero van a depender de ciertas situaciones de los pacientes. Ok. ¿Y qué más? Ya vimos todo esto. Ya vimos cómo obtener el gasto de mi cuerpo en reposo, cómo obtener el gasto de mi cuerpo en actividad física. A eso póngale que un 10% más por el efecto térmico de los alimentos. Bueno, ya tengo esa información. Con toda esa sumatoria, yo ya sé cuál es mi gasto energético, cuál es mi gasto calórico. Entonces, ¿qué hago yo con esa información? Aquí viene lo más importante a continuación. Sabiendo cuántas calorías son las que debo de consumir en promedio en 24 horas, yo puedo determinar cuáles van a ser mis metas. Si yo quiero mantener mi peso, entonces, en consecuencia, yo debo de tratar de consumir las calorías lo más aproximadas posible al cálculo que obtuve. Así, yo mantengo un equilibrio. Si, por el contrario, lo que yo necesito es perder peso, o sea, perder grasa corporal, porque como les explicaba en los capítulos anteriores, cuando subimos de peso porque aumentamos la grasa corporal, entonces ahí viene algo que se llama déficit calórico. Déficit calórico. Entonces, con el déficit calórico, ¿qué pasa? Es un concepto bien simple. Entonces, la matemática aquí es exacta y es también como sentido común y lógica. Póngale que yo, la doctora Karen, tiene un gasto total calórico en 24 horas de 1.600 calorías. Es un ejemplo. 1.600 calorías y ahí lo componen el efecto térmico de los alimentos, la actividad física que yo hago y la tasa metabólica basal o la energía que necesita mi cuerpo para funcionar. 1.600 calorías. Pero resulta que la doctora Karen está en sobrepeso. La doctora Karen necesita perder peso por grasa corporal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo le mencionaba, el déficit calórico. ¿Y qué es el déficit calórico? Que si yo tengo un gasto diario promedio de 1.600 calorías, para que yo pueda empezar a utilizar las reservas de grasa que tiene mi cuerpo acumuladas, necesito hacer ese déficit calórico. Significa un recorte de calorías. Pero no lo vamos a hacer a la loca. No es como que la doctora Karen va a cortar de tajo 500, 600 calorías para bajar. Hay porcentajes de déficit calórico. Se recomienda que sea tal vez de un 25% más o menos en promedio, de 20 a 25% si queremos ir de manera tranquila pero segura. Entonces la doctora Karen, de esas 1.600 calorías, póngale que para obtener déficit calórico necesita bajarlo a 1.400 o 1.450. Entonces, usted ya sabe que su gasto es de 1.600, entonces tiene que bajar a 1.400. De ahí viene la otra parte de ¿cómo sé yo que estoy consumiendo 1.450? Bueno, por eso es que es indispensable el control nutricional, porque nosotros los nutriólogos, los nutricionistas, tenemos tablas de los alimentos con la cantidad de calorías que aporta cada uno. Entonces, ahí es como le vamos armando los planes de alimentación, haciendo cálculos y combinaciones de alimentos para obtener esa cantidad que usted necesita consumir en 24 horas. Ahí está. Por el contrario, si lo que usted necesita es un superávit calórico, entonces ya es al contrario. Superávit calórico es consumir más calorías de lo que necesita su gasto calórico o de lo que usted gasta en el día para que le vayan quedando reservas que le permitan ganancia de peso, ya sea por músculo, ¿verdad? O hay gente que gana en superávit, lo que gana es grasa corporal. Entonces, esto es como un juego matemático para que usted lo entienda. ¿Cuál es el equilibrio? Como le decía anteriormente, es que lo que usted consuma sea prácticamente igual a lo que usted gaste. Entonces usted ahí está ya en etapa de mantenimiento del peso o de la composición corporal.
Espero que me haya podido dar a entender con todos estos conceptos. Yo sé que no son tan facilitos, pero es bien importante aprenderlos a manejar. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertos mitos con respecto a la pérdida de grasa, a la pérdida de peso y al gasto calórico. Entonces, entre los mitos y entre las cosas que la gente hace para llegar a los objetivos, hay un montón de ideas erradas. Ahí, por ejemplo, le voy a poner una imagen, ¿verdad? Donde mucha gente me habla del ayuno, de estar haciendo ayunos. Mire, hasta cierto punto el ayuno puede llegar a ser beneficioso, pero no puede usted estar en ayuno permanente. Le prometo que le voy a dedicar un capítulo, todo un capítulo al ayuno intermitente. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado y mucha gente se pregunta, ¿es bueno, es malo? Yo sé que hay gente que lo ha experimentado y dice, doctora, me funciona, pero vamos a dedicar todo un capítulo completo al ayuno intermitente. Y aparte de otros mitos, por ejemplo, el agüita tibia con limón o café con limón, el cortar todo un grupo de alimentos. Yo no estoy de acuerdo en cortar todo un grupo de alimentos y decir no voy a consumir nada de carbohidratos o no voy a consumir nada de grasa. Yo prefiero la dieta equilibrada, el tomar quemagrasas, quemadores de grasa. Mire, hay suplementos que hasta cierto punto pueden ayudar, pero no le van a resolver. Si usted no hace déficit calórico y si usted no agrega actividad física que le ayude con ese déficit, no está en nada, así se lo digo. Otros de los mitos, ¿verdad? Es creer que cierta dieta XY es la clave del éxito. Mire, muchas dietas le pueden llevar a la meta que usted quiere, que es la pérdida excesiva de peso, pero no creo que sea de la manera más inteligente. Es mejor hacerlo por déficit calórico. O sea, yo sé cuántas calorías tengo que consumir en el día, quiero perder peso por grasa corporal, entonces voy a hacer un recorte de esas calorías, a eso le voy a sumar una actividad física que me ayude todavía a tener un mayor gasto calórico y por ende obligar a mi cuerpo a utilizar las reservas que está acumulando, que ha estado acumulando durante todo el tiempo que yo estuve subiendo de peso por grasa. Entonces, el cuerpo tiene varias reservas energéticas. La primera, pues son las azúcares. Las azúcares porque son como la reserva energética más rápida de utilizar. Después viene la segunda reserva energética, que son las grasas. Entonces, lo que nos conviene es llegar a utilizar esa segunda reserva energética. Entonces, se dice que cuando usted hace una actividad física regular, por ejemplo, usted sale a correr o a caminar, a los 30 minutos ya su cuerpo ha gastado las reservas, la primera, que es la de las azúcares, entonces empieza a utilizar la segunda reserva, que es la de la grasa. Por eso es que es tan importante llegar a 30, 35, 40, 45 minutos, porque ahí ya su cuerpo está utilizando reservas por los depósitos de grasa, y si ya nos vamos demasiado al extremo, empieza el cuerpo a utilizar la tercera reserva energética, que son las proteínas que provienen de los músculos, pero ahí hay pérdida muscular y entonces hay que evitar llegar a ese extremo. Entonces, eso era lo que le quería comentar el día de hoy en el capítulo 3, contando calorías. Espero haber sido lo más clara posible. Si usted tiene dudas, puede escribirme a cualquiera de mis páginas, ya sea en Instagram, en el Facebook, ahora en el TikTok, porque ahí estamos. Fíjense que tengo, hablando del TikTok, una promoción para que aumentemos los seguidores en el TikTok y se las vamos a postear en la página tanto de Instagram como de Facebook. Pero déjeme adelantarle que la promoción está súper buena porque yo voy a regalar dos premios a dos personas que me empiecen a seguir en TikTok, entre todas las personas que espero que quieran participar. Entonces se las vamos a publicar ya en esta semana. Yo tengo una clínica en Honduras, Beauty Lab, donde hacemos procedimientos de estética facial y corporal. Entonces estoy armando 2 mega paquetes para que 2 personas que hagan la dinámica y que nos sigan en TikTok, que nos etiqueten con otras personas, se lo puedan ganar. Paquete de cuidado completo. Se llama el paquete Amigas de la Doctora. O amigos, porque si usted es hombre y quiere participar, puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a regalar tratamientos de estética corporal, ¿verdad? Para reducir medidas y tallas. Y también de estética facial. Vamos a hacer todo un makeover a estos dos ganadores. Entonces,
Ve ahí la promoción en mi página de Facebook o de Instagram y también en la página de TikTok para que pueda participar. Se la vamos a repostear. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por seguirme. Gracias por estar pendiente de estos episodios, estos capítulos. Les agradezco muchísimo y espero que se conecten conmigo la próxima semana, el próximo viernes, siempre 7 p.m. hora de Honduras, para que platiquemos de otro tema en salud aquí en su espacio, una preguntita doctora. Cuídense mucho y hasta la próxima.